Polinesios, tenemos que decirles algo. Yo sé que muchos de ustedes quieren a Ranita y han estado preguntando por ella en todos los videos, en los comentarios, en las redes sociales. Y pues no sé si ustedes recuerdan el vlog que nosotros hicimos cuando la llevamos porque estaba un poco enfermita. Después de eso nos las entregaron y ya estaba mucho mejor, nos mandaron medicamento para que se curara y todo. Y pues no la sacábamos mucho en los videos porque nos dijeron que no la podíamos estar tocando, que no la estuviéramos manipulando porque su pielecita era un poco delicada. Y pues así estuvimos con ella mucho rato y después se volvió a enfermar. Entonces le volvieron a salir estas ronchitas que se le salían en la piel, estaba un poco débil y la volvimos a llevar al hospital. Esta vez nos dijeron que tenía que quedarse más tiempo con ella. Se quedó más o menos como 20 días con ella y hace un mes nos las entregaron. Dijeron, ya está súper bien, ya está mejor. Y pues la verdad nosotros estábamos súper felices porque era la segunda vez que se ponía mal Ranita. Y pues dijimos, bueno, va, está bien, vamos a cuidarla y todo. Y hace una semana se volvió a poner mal. Y pues nosotros decidimos en ya no llevarla al hospital porque como que había sido... Sentíamos que esos cambios de casa, de hogar, eran muy bruscos para ella. Entonces solamente la llevamos al veterinario, nos dieron medicamento y estuvimos curándola. Y pues bueno, aquí en la casa teníamos el medicamento para darle unos baños especiales con una cosa que era unas negra. gotitas, Sí, eran unas gotas que nosotros le ponías al agua y el medicamento. Exactamente, entonces con esa le teníamos que dar baños como de 5 minutos, 20 minutos más o menos. Y después ya regresaba a su terrario, tenía que tener temperatura súper controlada, la humedad, todo estaba bien. Sí, ¿no? y de hecho compramos varias placas para mantener la temperatura del terrario súper óptima, como nos había mencionado el veterinario. Así estuvimos durante toda la semana hasta el día de hoy, donde Karen se levantó y fue a verla en el terrario. Y de repente Ranita no se movía, ella comía grillitos y no se había comido los grillitos que estaban ahí. Pero ya había pasado como 2 días que no quería comer nada. Entonces hasta teníamos que sacarla, la poníamos en un lugar para que solo estuvieran los grillos y ella pudiera verlos, porque creíamos que en el terrario a lo mejor ella no los veía o simplemente no quería comer. Entonces así la forzábamos un poquito a comer, pero no comía. Ajá. No quería, hasta que hoy Karen se levantó y la fue a ver al terrario y la encontraste abierta, ¿no? O sea, Sí, como la encontré estirada en el suelo. Ella es súper raro que ella está en el suelo porque ella siempre está trepadita en las ramas, porque o en el vidrio. O en el vidrio pegadita, pero esta vez la encontré estiradita en su terrario y yo sí me asusté mucho porque dije, ¿qué está pasando? Entonces la tomé y le hablé a Rafa y le dije que viniera rápido, que corriera porque realmente estaba muy mal. Y entonces la puse en un trastecito que era donde les dábamos sus baños de medicamento y ella seguía así estiradita, pero yo le empecé a tocar sus deditos y ella los llegaba a mover. Entonces dije, está viva, todavía ella está bien. Entonces le dije a Rafa, vamos a llevarla rápido al veterinario porque está muy mal, esto ya es súper raro que pase. Entonces de repente se empezó a estirar súper feo, como que se estaba dando una convulsión, pero se empezó a estirar muy feo y de repente se quedó tiesa, así quieta, y Rafa y yo no sabíamos qué hacer. Entonces en ese momento yo llegué y la empecé a mojar para que empezara a respirar. Entonces le llené con agua hasta que estuviera su naricita para que ella reaccionara, y no reaccionó. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que Ranita ya se había ido, que ya estaba muerta. Y como sabemos que Raniux es muy importante para todos nosotros, por eso quisimos compartir este momento con ustedes. O sea, verdad, nosotros estamos pasando por algo súper triste, pero no podíamos no hacer este video porque sabemos que para ustedes es muy importante como para nosotros. Entonces aquí está Raniux. Aquí está, la pusimos aquí y ahorita vamos a hacer algo para que pueda vivir con nosotros para siempre. Polinesios, ya está aquí Ranita y bueno, vamos a ponerla aquí. Tenemos unas cosas que conseguimos, que es esta como maceta, esta es como de cerámica, y también tenemos esta arenita que es blanca. Rafa ya
Esta es Su la terrario. casita. Es su terrario. Aquí estaba Raniuk siempre jugando. Esto lo vieron en muchos videos. Aquí está. Yo traje tierra y unos guantecitos. Y una vez. Ok, nosotros creemos que una de las cosas para mantener a una mascota cuando fallece o algo así es enterrarla, pero que ese entierro también sea como algún símbolo. Entonces Rafa escogió esta idea. Entonces lo que vamos a hacer es que lo queremos hacer juntos. Raniux lo alimente, y entonces el crecimiento de este árbol va a ser por el alimento que le dio Raniux. Quisimos plantar un arbolito porque Raniux va a ser parte de él y pues siempre va a estar con nosotros. Y vamos a poner esta arena para que se vea más bonito. Bueno, ya terminamos y Ranita ya está aquí.